entonces vamos a empezar conociendo un poco al licenciado. ¿Me podría indicar cuál sería su nombre completo? Claro que sí, pues mucho gusto, Marco, y a todo el equipo de esta clase. Mi nombre completo es Ramatiz García Castañeda, soy licenciado en Psicología Clínica y con una especialización en Psicología Forense, ambas estudiadas en nuestra alma mater. Sí. ¿Hace cuánto tiempo se graduó de Psicología Forense? De Forense me gradué en el 2016, sí, al igual que en la licenciatura. Acá, precisamente en el área de posgrados, está la posibilidad de que uno tiene cierto tiempo, específicamente un año, para poder estudiar en las maestrías sin título, con la salvedad de que si pasado ese año no entregas tu título, no te valen ese año de estudio. Entonces, en lo que salía mi título me graduaba, pude estudiar conjuntamente la especialización. Claro, claro. ¿Y qué lo motivó a estudiar psicología en un principio? Psicología como tal, bueno, la verdad es que hasta la fecha no tengo como una explicación concreta de eso. Solo puedo decir que me llamaron las aulas de acá y la ciencia me hizo el llamado a mi teléfono celular y aquí estoy. Con esa percepción a la que tengo hoy en día es muy distinta, siempre pues con el amor a la ciencia, pero ahora entiendo que es algo con lo que puede dar a la sociedad, no por echarme la flor, sino porque podemos hacer que una sociedad camine de una mejor manera. ¿Y me podría explicar un poco a qué se dedica el psicólogo forense? ¿Cuál sería su campo de acción? Claro que sí. Bueno, empecemos por los campos de acción. Nosotros estamos, empezando eso, forense proviene de la palabra foros. Todas las carreras que lleven el nombre forense es porque estamos aptos para poder interactuar en cualquier foro legal. Entonces podemos estar en MP, Ministerio Público, INASIF, podemos estar en el organismo judicial y todas las instituciones de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con leyes y abogados, estamos nosotros complementando ese proceso. Bueno, ahora básicamente hay una pregunta personal en la que me intriga mucho, siendo yo estudiante de psicología, me gustaría saber si yo creo que existe un mito dentro de nuestra sociedad en el cual el estudio de ciertas ciencias humanistas implica el hecho de que no se puede tener un desarrollo profesional e inclusive puede correr riesgo tu estado financiero en cierta forma en estudiar cierto tipo de ciencias que para la mayoría de las personas no son pues básicamente que se pueda generar mucho dinero con ellas. Yo al menos pienso que es un mito, pero tu punto de vista ya como psicólogo dentro del campo de acción, ¿cuál sería tu punto de vista con respecto a ese tipo de pensamiento? Bueno, la pregunta que me haces creo que hablas por muchas personas, incluyéndome cuando yo estaba dentro de la carrera, ¿en qué va a pasar cuando me gradúe, verdad? Efectivamente, sí llegamos a toparnos con una sociedad que todavía cree que ir al psicólogo no es necesario, que es malo, que necesitas estar enfermo mentalmente para asistir. En lo personal puedo decirte que ya al estar en ese campo me topé con una realidad distinta. Pero hay algo aquí que vale la pena mencionar. Yo no trabajo para una entidad. Yo tengo clínicas aperturadas por mi cuenta, dos específicamente, en las cuales yo genero mi ingreso y me abro el campo. Mientras que otros colegas puede que trabajen para algunas entidades por cuestión de garantizar su entrada financiera. Pero, nuevamente, como les decía, desde lo que yo trabajo, he podido notar una aceptación muy distinta a la que yo tenía pensada de la población. Empezando por el ejemplo que uno da de decir, yo soy psicólogo, pero voy al psicólogo. Entonces no quiere decir que por ser psicólogo yo estoy absuelto de todo, sino que mantenemos una constante retroalimentación para estar estables. Eso lo ve la gente y al ver a una persona estable que lo va a tratar, lo motiva a poder asistir a sus diversas sesiones. Entonces, en un resumen, nos va muy bien con los psicólogos, sí hay un gran campo, sí hay que luchar un poco, hay que estar al pie del cañón para estar trayendo gente, hacer que la gente nos falte, ser muy responsable y también con las directrices necesarias para que las personas puedan asistir y entiendan a qué están. En el área de psicología clínica puedo decir que hay mucho campo en el cual podemos trabajar. Lastimosamente nuestra sociedad está muy lastimada y eso pues genera mucho empleo para nosotros.
Y luego pues siempre hay que seguir estudiando, ¿verdad? Hay que intentar estudiar lo más posible, no solo de un área, hay que estudiar de varias, porque pues podemos abarcar bastante campo y uno nunca sabe si la persona que llega necesita solo lo que nosotros sabemos o algo más. Entonces hay mucha esperanza, nos va muy bien en cuestiones monetarias, podemos llegar a generar lo que genera un ingeniero, siempre y cuando nosotros estemos comprometidos con nuestra profesión, con nuestra vida profesional en el sentido de seguir estudiando y siempre manteniendo intacta nuestro código de ética. Eso va a decir mucho a tus pacientes de uno mismo y eso es lo que les va a decir, yo quiero ir al psicólogo, voy a recomendarle, ¿verdad? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, claro. Ahora una pregunta un poquito más personal. En este caso, dentro de su formación como psicólogo, ¿cuáles fueron los mayores retos que encontró dentro de ese camino? Bueno, empezando en licenciatura, pues a un inicio en los centros de práctica, porque es cierto, tenemos muchos, pero ya se sabe alguna fama de algunos donde pues, se aprende más, otros donde se aprende menos, pero también pues uno de los retos mayores es nuevamente el estigma que tiene la sociedad, entonces de estar asistiendo con uno, de poder llegar y decir hoy voy a mi terapia, ¿verdad? Luego de eso pues también saber qué estudiar porque no tenemos muchas maestrías o especializaciones en el país y si hay pues algunas pues son de precios un poco elevados que cuando uno inicia pues es un poco complicado, ¿verdad? Pero luego de eso pues sería directamente pues la sociedad con la que estamos trabajando poder proyectarnos hacia ellos, no solo es ser psicólogos sino también cómo vendernos y en eso entra de cómo que la persona llegue la primera vez y siga llegando. Entonces eso sería una de las complicaciones pues, más grandes que podemos encontrar en el ámbito de la psicología, tanto forense como clínica. ¿Puede brindarme usted una información general de cómo es su campo laboral? Con mucho gusto. Bueno, estamos acá por el área de psicología forense, entonces en esa es en la que me voy a enfocar. El psicólogo forense va acompañando cada uno de los casos donde se ha llamado. En la actualidad, ya los jueces y todos los organismos de justicia ya nos toman en cuenta para poder formar parte de ese equipo que va a tratar el caso, la audiencia, el foro, como quieran llamarlos. Como les mencionaba, estamos para Ministerio Público, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, INASIF, donde nos sea llamado. Llegamos y pues estamos para hacer una conexión entre el delito y la humanidad. El delito se entiende las leyes, obviamente el delito como tal, la pena que se va a administrar al sindicado y también el seguimiento que se le va a dar a la persona que sufrió el hecho delictivo. Cuando nos referimos a la humanidad, es obviamente pues que sea acorde todo esto que se aplicó en el área de derecho o ley, sea acorde a la situación que se vivió. Por ejemplo, a veces nos mandan a llamar para cuestiones de separación de cuerpos, o sea, de esposos, donde no hubo violencia intrafamiliar y donde hubo violencia intrafamiliar. Encontramos ahí algunas diferencias, lastimosamente, pues, cuestiones de golpes, pero a veces encontramos que cuando hubo violencia familiar la pena es un poco menor, mientras que cuando se están separando por cuestiones normales, llamémoslo, se les deja con cuestiones bastante complicadas, tal vez pues incluso tratamientos psicológicos o bien no se le da el seguimiento necesario. Es un tratamiento desbalanceado. Exacto, eso sería. Ahí la justicia no está equitativa, ¿verdad? Durante su profesión, ¿cuál ha sido el motivante principal para desarrollarse? Entregar personas a la sociedad estables, emocionalmente preparadas y principalmente poder aportar desde lo poco que sé a nuestro país, que sabemos que está pasando por un momento bastante crítico. También pienso en los chiquitos que vienen atrás de nosotros, ¿a qué les estamos dejando a ellos? Van a llegar a una sociedad violenta, a una sociedad donde no van a encontrar unas redes de apoyo que los puedan cobijar, o vamos a hacer lo posible por entregarles al menos algo pequeño, pero en lo que ellos van a seguir trabajando y poder llegar a tener la sociedad que todos hablamos. Como profesional, ¿cuáles han sido las limitantes que ha encontrado? Bueno, primero, la sociedad todavía no está del todo preparada para poder asistir al psicólogo. Eso en cuestión personal. Ahora, cuando le llevamos al área legal, menos, porque piensan que primero uno va a hacer que la pena se disminuya. Nosotros somos imparciales. Estamos entregando un informe que se le llama peritaje, que se hace por medio de una historia clínica y evaluaciones competentes. Pero este informe no va a decir, Wilmar, te voy a hacer que te bajen unos 5 años de pena.
O sea, que yo te pueda garantizar eso, no. Solo es para que el juez pueda tomar una decisión. En esto vale la pena mencionar, el juez tiene que tomar una decisión en base a 3 partes: psicología, la ley y la razón. Los jueces están preparados en estas 3 partes para ellos poder decir, bueno, aquí es esta la pena que se va a administrar. Y si precisamente en psicología es donde nos necesita a nosotros para poder decir, bueno, esto pasa. Entonces, más bien usted es un mediador de lo social, de estos casos que se presentan a las personas. Más que un mediador, soy una conexión entre la Es una información. conexión. Sí, porque por mediador podríamos decir que en algún punto vamos a mantener balanceadas las cosas. No es que no lo hagamos, pero no es nuestro campo. Nosotros una estamos posición neutral. correcto, como por decir así, traducir ese lenguaje para los abogados y los jueces. Y respecto a los casos, ¿cómo se evidencia o se toma esta evidencia y se procesa para darle uso en la profesión? Ok, bueno. Y todo esto se hace por medio de órdenes que vienen desde las salas de apelación o bien desde los juzgados, ¿verdad? Van puntualmente dichas, por ejemplo, en España, necesitamos que usted encuentre esto y esto. Entonces ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No se nos presentan evidencias como, por ejemplo, mire, esta fue el arma con la que se hizo. Solo se nos presenta el caso en papel. Nosotros tenemos que leerlo y saber a qué es a lo que nos estamos, en lo que estamos formando parte, y también saber qué es lo que tenemos que encontrar, porque ya el juez y los abogados han visto una parte. En esos huecos de información es donde nosotros entramos a excavar y poder presentarles a ellos. Entonces, como les mencionaba, nos mandan a llamar para evaluar ambas partes, tanto el agresor como el agredido. Se nos abre un lugar en MP o en el INACIT para que nosotros vayamos a hacer la entrevista. Toda esta entrevista debe redactarse tal y como te la están comentando. Es muy similar al motivo de consulta. Entonces, todo lo que, hagamos de cuenta que ahorita estamos hablando, todo esto se tiene que escribir tal y como se está diciendo. Porque de ahí es donde nosotros vamos a sacar la información para decir, bueno, esto pasó entre Wilmar y Ramatiz, y encontrar una conexión entre ellos. Aquí vale la pena mencionar, cada acto delictivo que se hace a nivel individual, hay una conexión entre el agresor y el agredido. No voy a decir, yo te pegué y no me dijiste pegame más, no, sino que en cuestiones de la personalidad, de la historia de vida, hubieron huecos donde el agresor tuvo una historia de vida con la cual les puede llenar esto. Puntualmente vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo hablarles de un caso? ¿Sí? ¿Sí puedo hablarles de un caso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en una ocasión encontramos a una pareja que estaba en proceso de divorcio. Adelantándome un poco, el hombre, en este caso, pues ya por medio de la evaluación sí se encontró que tenía un trastorno mental. En este momento no lo tengo presente, que fue uno de mis primeros casos, pero él, pues al momento de llegar a la citación para poder ya separarse, él se encerró en la casa con su esposa, la golpeó y la maltrató y todo, y la chica pues no se metió. En físico, él era relativamente pequeño y ella era una mujer corpulenta. Desde ahí lo vemos y decimos por qué ella no se defendió. Bueno, aparte de eso, al finalizar todo y que el vecindario escuchó el ruido, al poder ingresar, porque tuvieron que meterse por la terraza, encuentran que el señor tenía cortado todo esto y como bajada la piel. Ya en el proceso de evaluación encontramos que él se cortó y él se empezó a jalar la piel para poder inculpar a la chica y así poder hacer el proceso aún más complicado. ¿Qué encontramos ahí? Una personalidad y rasgos patológicos de esta persona. Cualquiera podrá haber dicho, bueno, ¿por qué ella siendo más grande no lo tuvo? ¿Por qué no se salió? Pero encontramos que durante la vida de ella sus mecanismos de afrontamiento no fueron desarrollados pertinentemente, por lo que para ella su forma de afrontar esas cosas era esperar y aceptar lo que estaba pasando. Para eso tendríamos que entrar a un diálogo mucho más grande de entender esto, pero vamos a entender. Son normas éticas y morales. Exacto. Pero vemos ahí que si hay un clic entre una y la otra persona. El agresor tiene algo que le puede dar a la persona y ella lo quiere recibir, y la víctima tiene algo que le puede dar al agresor y él lo quiere recibir, y es por eso que hasta cierto punto estuvieron juntos.
Le quería hacer una pregunta algo específica con respecto a su pensum de estudio que llevó en psicología forense. O sea, las clases que lleva, ¿cómo es de que esas clases le ayudan a aplicarlas? ¿Cómo se aplican, mejor dicho? ¿Y qué es lo que miran en respectivas clases? ¿Puedes especificar un poco más? O Por ejemplo, el pensum de ¿cuál es el primer pensum de estudio que vieron en el currículum? Bueno, el pensum se divide en 3 partes. Entre ellas, las leyes como tal. Tenemos clases con abogados que nos indican cómo es que se manejan las leyes, que hay 56 leyes que amparan y también podrían hasta cierto punto castigar el trabajo del psicólogo. O sea, están escritas directamente para esta ciencia. ¿Sí? Entre ellas vemos cómo es un proceso judicial, cómo se divide, también conocemos el estado del sistema penitenciario, cómo está estructurado, cómo es que se hace el proceso para sindicar a una persona desde el momento en el que se le arresta hasta el momento en que se le libera. Eso incluye todo ese largo, también la penalización, si es que hubo o no, ¿verdad? También entendemos cómo es que funciona cada uno de sus memorándum, papelería donde nos mandan a citar, donde se entiende que si te citan en algún lugar, tienes que ir. Si no, hay una penalización por no llegar. Entonces, vemos toda el área legal. Luego entramos al área de psiquiatría. Pero no son como las clases que vemos acá de, bueno, entender el encéfalo y toda esa parte, sino ya son directamente de la materia de salud. Cómo es que cada trastorno puede presentarse en alguno de los casos, así como también cómo poder identificar y entrar a entrevistar a alguien que posiblemente sea que tenga algún trastorno en potencia. O bien que ya esté evaluado y se pueda decir, él o ella tiene esta situación, cómo poder entrevistar a esas personas. Y luego en el área de psicología, como también, bueno, desde la parte de psicología ya todos vamos bastante duchos, por decirlo así. Entonces, exacto, solo sería cómo aplicar la psicología en el campo legal. Recordemos que la psicología es la misma para todos los campos, solo que obviamente se especializa en unas partes. Psicología clínica es la que más se asemeja al área forense. Entonces, solo se nos hace se nos hace énfasis en cómo poder darle la interpretación a toda la información que vamos a tener, cómo redactar estos informes, también pues cómo identificar las acciones y las secuelas o bien el respaldo emocional que dejó en la persona que sufrió o realizó el delito, ¿verdad? Y principalmente velar por la estabilidad de ambos, ¿verdad? Porque que uno haya recibido la acción, en este caso el agredido, hay que velar porque él mejore, y que el agresor lo hizo, también hay que velar porque él pueda regresar a la sociedad y estar como una persona saludable. Que ambas partes se adapten bien a la sociedad, más que todo el agresor. Sí, ambas, porque también las secuelas que deja en el agredido son bastante duras. Ok, y usted ya los había mencionado que es psicólogo clínico, ¿verdad? Correcto. Mi duda también es, ¿usted considera que la terapia que usted le brinda a sus pacientes mejoró después de haber seguido psicología forense? Definitivamente. Y bueno, como sabemos, toda carrera universitaria, como bien nos dicen, son pincelazos de lo que vamos a aprender, pero psicología forense cumple un papel fundamental para que como clínico pudiera entender mejor las cosas. Hagamos de cuenta, o visualicémoslo así, somos nadadores, vamos a una olimpiada. Como psicólogo clínico ya tenemos la técnica, la perfección y todo, pero cuando somos forenses es como que si fuimos a la olimpiada y la ganamos, y toda esa experiencia de todos los compañeros en el agua la adquirimos. No digo que con eso somos super psicólogos y todo, pero sí tenemos primero un sentido humanitario aún más reforzado que el que adquirimos en la universidad, porque al estar entre toda esa sociedad o bien dentro de esas cuestiones de ley tan complicadas, sería un desperdicio que nuestra humanidad no se pudiera perfeccionar, ¿verdad? Recordemos que estamos tratando con seres humanos, no con máquinas. Entonces, como bien dice Carl Jung, todo lo que vemos no nos tiene que asombrar que sea verdad. Entonces, sí, efectivamente tengo 2 clínicas de psicología, valga la redundancia, clínica, donde realizo mi profesión. A veces de algunas cuestiones forenses, algunos pacientes llegan conmigo, no es que yo mismo me lo refiera, sino que algún otro colega tiene que referir a la terapia, entonces llegan conmigo.
pero más el respaldo forense que ya tengo. Bueno, aquí una pequeña pausa. Nosotros no es que tengamos un contrato con alguna entidad, sino que tanto el MP, el NACIF y todas las entes de justicia, ellos tienen un directorio que es brindado por nuestra casa de estudios, donde aparecen todos los psicólogos forenses. Pero es de ir, bueno, este está ocupado, le toca al siguiente y así. ¿A qué voy con eso? Cuando alguna de las personas es remitida a terapia y en los listados que ellos tienen ven que el clínico también es forense, le da un plus porque saben que ya entiende lo que está pasando. Ya sabe a qué tiene que llegar y a qué cuestiones específicas tiene que ayudar a las personas para poder mejorar. Ah, ok, interesante. Otra duda también que me surge es algún historial, no, un caso clínico, pero un caso clínico relacionado a psicología forense que nos pueda relatar para darnos un ejemplo, así como nos acaba de dar hace rato. Claro. ¿Más reciente? Bueno, fíjense que actualmente estoy como psicólogo clínico, dándole seguimiento a un caso del MP, donde fueron dos chicos, uno de 14 y el otro de 12, que están en un proceso por agresión sexual, donde el chico de 14 es el aparentemente sindicado. Ahora eso quiere decir que a él es al que se le está dando la culpa por violación a su primo. Entonces, acá como clínico lo que me compete es primero hacer que el adolescente entienda qué es lo que está pasando, a qué proceso se le está llevando, ¿verdad? Que le esté dando un proceso legal, cómo reaccionar al mismo, que pueda estar lo más tranquilo posible. Obviamente, si él fue o no el culpable, pues eso también se trabaja y se ve por qué él llegó a eso. En palabras más sencillas, si él tuvo agresión sexual, lo está repitiendo. Eso es casi un hecho, ¿verdad? Que cuando una agresión sexual abusa a alguien es porque él lo vivió. Entonces hay que encontrar en qué momento él lo vivió y ayudarlo a superar esa parte. Entonces, ¿cómo se da este acompañamiento? Llega la persona, lleva sus terapias, cuando se da una citación en el juzgado nosotros debemos llegar y algo que tal vez a muchos les interesa es cómo se realiza el cobro. Bueno, desde que estamos en el caso legal se le hace la salvedad de que cada audiencia se va a cobrar por hora, lo que cobramos en la clínica. En psicología forense es lo mismo. Durante todo el proceso se va a ir cobrando por horas. Solo que acá cambia porque se cobra desde el momento en el que uno deja la clínica. Entonces, por ejemplo, si yo cobro 100 quetzales la hora, desde el momento que dejo la clínica hasta que regreso, se le va aplicando ese cobro a la persona las veces que haya que ir a las citaciones, ¿verdad? Ahora, cuando es desde el lado del clínico, pues las sesiones normales y cuando nos invitan o nos citan para ir a dar algún veredicto, desde que entramos al juzgado hasta que salimos, es que se realiza ese cobro. Ah, ok, entiendo. Y una pregunta más. ¿Qué otras formas usted ha aplicado, mejor dicho, ha ejercido como psicólogo, no solo como psicólogo forense, sino que sí como psicólogo? ¿A eso te referís en cargos o qué he hecho? Por ejemplo, ¿en qué clínicas ha trabajado? Si en algún momento da clases ha trabajado. Ah, claro que sí. Pues bueno, empecé mi vida laboral en sí en una ONG que se encargaba de trabajar con todas las comunidades que están al lado de, bueno, a las orillas del basurero de la zona 3. Allí entré directamente por el ingreso que daba de psicología forense. Lo que queríamos buscar ahí es ayudar a las personas, pues como sabemos en esos entornos se dan muchos lugares donde los chicos pueden vender marihuana, pueden volverse mareros. Entonces lo que se busca con ello es hacer que las personas salgan de esa sociedad y puedan ir a unos medios sociales más saludables, principalmente niños y adolescentes. Entonces se le llamaba restaurar a la persona, porque ya por vivir en el sector, algunos, no todos, ya traían algunas situaciones que decíamos, bueno, ellos son perfiles de alto riesgo, donde están a un pasito de ya entrar a toda esa comunidad delictiva, ¿verdad? Luego, pues, bueno, ahí estuve un año, estuve en Palín, Escuintla, dirigiendo un programa de psicología social también, en el cual atendíamos al sector. Hay por así decir, una zona que se llama Palinche, ahí atendíamos todo ese sector. Gracias a Dios en ambos puestos fui director de los programas. Luego pues he dado clases acá en la Universidad de San Carlos, también he estado en el área de unidad de graduación
Así que para todos los que me ven, en algún punto tal vez nos topemos ahí cuando les toque graduarse, y como psicólogo clínico individual. Y las prácticas que uno hace en la carrera, ¿verdad? Estuve en el Hospital Roosevelt, Hospital de Amatitlán, y se Muchas gracias, Ramatiz. Esto por el momento ha sido toda la entrevista. Le agradezco bastante su tiempo con nosotros, con todo el grupo, con la información que nos ha brindado y más que todo el tiempo. No, ya saben, para mí es un gusto poder ayudar. Hasta cierto punto esto es una semilla de formación que vamos a darles a ustedes, como a todo el grupo docente y al grupo estudiantil, ¿verdad? Y motivarlos a que sigan adelante. El psicólogo tiene un papel vital en la sociedad, no solo en ayudar a la persona a sobrellevar las cosas, sino en realidad entregar una persona saludable a una sociedad. Recordemos que esto es como una onda, entonces la persona que entra saludable a la sociedad va a ir esparciendo esa salud entre sus seres queridos, amigos, allegados. Obviamente no va a ser lo mismo si fuera el psicólogo, pero al menos ya vamos viendo una luz allí en un atardecer un poco oscuro. Entonces es un gusto, estoy a la orden en lo que necesiten. Muchas gracias, Ramatiz. De nada, Julián.